Muy bien, muy buenos días para todos. Espero que estén todos bien. ¿Me escuchan, por favor? Doctor, buenos días. Francisco, Buen día, doctor. Súper bien. qué bueno, Andrea. Hola. ¿Están las demás chicas? María Eugenia, Ana, Sí, Cecilia, estamos. Karen. Sí, profe, buen día. La Buen próxima. día. Muy buen día. ¿Clase de qué tuvieron? Úlcera y hemorragia digestiva alta, doctor. Perfecto, perfecto. Muy bien, está grabando ya. Perfecto. Bueno, un tema bastante apasionante para el mundo quirúrgico. Espero que hayan absorbido la exposición del profesor. ¿El profesor Roa dio la clase? Sí, Sí, doctor Roa. doctor. Para los que les gusta la parte quirúrgica, es un tema bastante frecuente en las urgencias, ¿verdad? La mayoría de ustedes van a hacer guardias de entrada en la urgencia, entonces es un tema bastante difícil de manejar a veces cuando el paciente se nos está yendo, ¿verdad? Así es que ustedes saben que para poder hacer algo por el prójimo, por el paciente, tienen que tener las armas, ¿verdad? Y las armas que ustedes van a tener es el conocimiento. No hay nada mejor que tener un conocimiento de la patología y poder hacer algo y ver los resultados, ¿verdad? Bueno, voy a compartir con ustedes rápidamente la historia clínica que vamos a compartir hoy y en horas de la tarde vamos a dar eh, los talleres o las clases de apoyo teórico, ¿sí? Enseguidita voy compartiendo. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Pueden ver la diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve.
Bueno, Karen, ¿me escuchas, Karen? Sí, doctor. Vas a empezar leyendo vos, por favor, el caso, ¿sí? Está bien. Paciente de sexo femenino, 59 años, casada, procede de Caguazú, comerciante, cédula, eh, no tiene su número de cédula y celular. Muy bien, entonces mujer de 59 años, ¿está bien? Casada de Caguazú. ¿Tiene algo que ver acá, Francisco? ¿Es importante esta parte? Sí, es sobre todo la edad, doctor, porque la úlcera, por ejemplo, la úlcera gastroduodenal se ve más en gente mayor, ¿verdad? Bueno, ahora porque tocamos úlcera gastrodenal. Cuando viene el paciente, vos no sabés qué tiene, ¿verdad? Es distinto tener un paciente varón, mujer, ¿verdad? Y la edad, ¿verdad? Más bien, esta parte del interrogatorio es para ubicarnos qué paciente tenemos, ¿verdad? En este caso está bien, estabas pensando en úlcera gastrodenal, ¿verdad? Pero eh, es siempre importante tener ese primer contacto con el enfermo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que transmitirle al enfermo? Ana, ¿qué tiene que pensar el enfermo de vos? Y debe tener o sea, un diálogo con el paciente, seguridad, Claro, confianza, confianza. confianza. Tenés que hablar en el idioma que él habla, Sí, ¿sí? O ella, él o ella, ¿verdad? Contactar, tener ese tacto que ahora se está perdiendo mucho, ¿verdad? Hay muchas quejas ahora de los médicos, de nuestros superiores, de nuestros maestros, ¿verdad? De que ya no tenemos ese tacto como era antes. ¿Está bien? Por eso quiero perder un poco de tiempo en esto y ustedes saben lo importante que es esa parte, ¿verdad? De dirigirse al enfermo y centrarse en lo que él nos está diciendo en ese momento, ¿verdad? Si ustedes de repente van a una urgencia, van a ver que especialmente los médicos jóvenes de repente tienen la mala costumbre de estar abriendo el WhatsApp, por ejemplo, frente al enfermo, ¿verdad? Te está contando que viene de allá, que tiene cuántos años, y el residente está con su WhatsApp ahí, ¿verdad? Abre, copia, reenvía, ¿verdad? Twitter de repente vos ves en su pantalla. Eso, si a usted le llega a pasar eso, el enfermo le va a marcar a usted. Y a mí también, ¿verdad? A cualquiera. Eso tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando tienen el primer contacto, buenos días, buenas noches, señor, señora, pa, soy fulano de tal, yo voy a ser tu médico ahora y quiero... Eso luego ya es un punto enorme a favor de usted. Si ustedes se presentan y demuestran, ponerle que ni siquiera manejo, ni siquiera es mi área, ¿verdad? Ponerle que yo soy cirujano y viene un paciente con problemas clínicos, ¿verdad? Eso ya no le va a importar al paciente. Lo único que el paciente va a ver es el buen trato, ¿verdad? Y el interés que usted le prestan. Así es que tengan en cuenta siempre eso y no se olviden, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos, ¿verdad? De médicos que no tienen en cuenta ese factor, ¿verdad? Es más, es mucho más profundo todavía lo que yo les quiero hacer llegar, de la responsabilidad social que ustedes tienen. Ustedes están siendo observados en todo momento. Si en el momento que suben a un ómnibus, a un Uber, ¿sí? Las palabras que ustedes dicen, las palabras que ustedes salen, las palabras que ustedes emiten, el vocabulario que ustedes emiten, la forma en que se dirigen a las personas, son todos factores muy importantes que ustedes están siendo observados, ¿sí? Ustedes no pueden subirse, por ejemplo, en un ómnibus, en una línea, ¿verdad? Se están trasladando, están en un transporte público y empezar a decir malas palabras, porque el que está atrás, adelante, puede ser tu paciente, ¿sí? Están diciendo, dirigiéndose con un vocabulario no apropiado. Ustedes son médicos y se tienen que comportar ya como tal. Bueno, espero que les sirva esta introducción y bueno, a mí me sirvió muchísimo cuando me han dicho y hasta ahora, ¿verdad? Seguimos, por favor. Sí, Sí, epigastralgia y melena. Datos aportados por la paciente y merecen fe. La, pac- la paciente refiere que 6 días antes de su consulta se percata de un cambio de coloración de las heces, volviéndose esta negruzcas.
en 5 a 6 oportunidades en total. 48 horas antes refiere además dolor epigástrico del comienzo insidioso, de moderada intensidad tipo puntada, que calma con la ingestión de comidas panificados o panificados. Muy bien, gracias por leer. Y bueno, para Karen, ¿qué te parece el motivo de consulta, Karen? Y la coloración de las heces, ¿Qué es epigastralgia? Dolor en el epigastrio. Muy bien. ¿Y qué es la melena? Pregunta para Néstor nomás. ¿Qué es melena, Néstor? Melena era la aparición de sangre en las heces. Aparición de sangre en la S. Puede ser, muy bien. Otra persona que quiera aportar, Cecilia. Melena. Los otros escuchen, por favor. Sería sangre digerida en las heces. Muy bien. Perfecto. Mejorado. Un poquito mejorado. Otra persona que quiera agregar algo. Y el olor fétido correspondiente, o sea, característico podría ser. Sí. El Así color mismo. de las heces también, doctor, de color negra suelen ser. sangre oscura en las heces. Ujú. Perfecto. Muy bien. Ven que cómo se va madurando la idea, ¿verdad? No es solamente pérdida de sangre o coágulos por eh, o mezclado con materia fecal, ¿verdad? Son heces negruzcas de olor característico, ¿verdad? Y que es resultado de la digestión de esa sangre que viene del tubo digestivo alto, ¿verdad? Eso es lo que es importante. Si hay un paciente con melena, nos indica el sitio del sangrado en general, ¿verdad? En general. ¿Por qué digo en general? Porque un paciente puede estar sangrando tanto, tan mucho y en mucho tiempo que puede tener pérdida roja que viene de arriba. ¿Está bien? Entonces, epigastralgia y melena son los motivos de consulta más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Estamos hablando de hemorragia digestiva alta. Estamos. Datos aportados por el paciente y merecen fe. Entonces tenemos un paciente lúcido, colaborador, consciente, ¿verdad? Por eso que él está contando su historia. Bueno, 6 días antes de su consulta se percata de un cambio de coloración de las heces, volviéndose esta negruzca. Volviéndose estas negruzcas, ¿verdad? En 5 a 6 oportunidades, en total 48 horas. En total. 48 horas antes refiere además dolor de epigastrio de comienzo insidioso. Bueno, ¿qué más podemos decirle? ¿Qué nos está diciendo esa historia clínica, Andrea? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué te parece que está pasando con este paciente? ¿Qué es lo que está relatando? La historia de qué es. Del cuadro clínico, que Sí. podría ser una complicación de una úlcera, podría ser una úlcera sangrante, por ende empezó a digerir sangre, perder sangre, tener melena, empezó a cursar, por el motivo de consulta ya sería que cursó por una anemia ya Úlcera, complicada. ¿úlcera de dónde? Entonces, ya que estamos. Antes de que me responda, ustedes tienen que con el interrogatorio medir. El Sí, interrogatorio y el examen físico, dónde está sangrando, sí. cuánto está sangrando y el estado hemodinámico del paciente. Esas tres cosas tienen que ver. Entonces yo te pregunto, para vos con esta historia, ¿dónde está sangrando? En el estómago, boca de estómago podría ser, cardias. Cardia, muy bien. Otra respuesta. Cecilia, ¿dónde está sangrando este paciente? Andrea dice que sangra en el cardias. Allá arriba en la unión esófago-gástrica. En el estómago, Muy bien. ¿Cuántas partes tiene el estómago? 3. ¿Mm? 3. Fundus, cuerpo, antro. ¿Está bien?
Antro pilórico. En el antro está el píloro, RAE. Entonces, ¿a vos te parece que sangra dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Otra persona que piense distinto, Francisco, María Eugenia, Ana, Néstor, todos piensan que está sangrando el estómago. ¿Dónde puede haber úlcera? ¿Dónde es más frecuente que haya úlcera entonces, ya que estamos? Cuando hablamos de úlcera, puede haber en el estómago y en el duodeno. ¿Sí? Y les cuento que lo más frecuente es que sangre el duodeno. ¿Sí? El 50% se debe a úlceras. Está bien lo que piensan, lo que absorbieron del conocimiento. Pero dentro de ese 50%, el duodeno es el causante de la hemorragia. 2-1 por ahí. O sea que la mitad otra vez es el duodeno. ¿Cómo yo sé si no está sangrando el esófago, por ejemplo? Francisco, ¿por qué yo digo que este paciente no tiene un sangrado esofágico? Porque podemos observar en el sangrado esofágico una hematemesis, puede ser. Muy bien. Puede, generalmente debuta con hematemesis, un sangrado a chorro de golpe, abrupto, ¿verdad? Y presenta al paciente sangrado por arriba, por boca. Pero puede tener un sangrado pequeño también. Puede tener un sangrado en napa pequeño. Sí, puede tener. ¿Cuál es la característica de esta historia acá? Que a mí me lleva a pensar de que no sangra varices esofágicas, que no son las varices, y que es una úlcera gastroduodenal. La característica del dolor, doctor. Excelente. El dolor que aparece es patognomónico de úlcera. ¿Cómo es el dolor ulceroso? Un dolor de tipo intermitente. Puntada, doctor. ¿Le suena ritmado y periódico? Que puede ser, o sea, no puede ser continuo y rimado ni periódico así mismo. Creo, ¿no? Exactamente, algo así, casi. Que puede ser rimado o periódico también. Es rimado y ¿con qué es rimado y con qué es periódico? ¿Qué significa que sea periódico? Que tiene periodicidad. En que sea periódico era, o sea, que aparece en ciertos periodos. Ujú. Y ahí describía el doctor Rodas que podría ser, o sea, en ciertas características como en estaciones de primavera y en otoño, donde se dan más frecuentes, y que pueda aparecer y desaparecer en ciertos días, durante algunos días, meses o otros no, dice. ¿Y con qué, por ejemplo, se relaciona? A eso se refiere rimado y periódico. Con Con los ingesta Eso, muy alimentos bien. El estómago Ahí vacío. se también. relaciona con la ingesta de los alimentos, ¿sí? Estamos en este caso, te escucho, sí. Sí. Doctor, quería consultarte. Tengo entendido que en este caso el paciente al ingerir alimento siente como que se calma su dolor momentáneamente. Bueno, y ahí está, eso es lo que ustedes tienen que aprender hoy. El dolor que calma con la ingesta es el dolor ulceroso. El dolor que empeora con la ingesta es el dolor del cólico biliar. Es la diferencia más grande que ustedes van a tener que discernir durante todas sus vidas. Ahí tienen. El dolor nos lleva a pensar directamente que es una úlcera gastroduodenal, o del estómago o del duodeno, yo no sé. El dolor, patognomónico. Un paciente que tiene sangrado varicoso, de origen varicoso esofágico, no tiene dolor. Y lo otro es que tiene ritmo y periodicidad, o sea que tiene relación con la ingesta de las comidas. ¿Sí? Come y le pasa el dolor en este caso. Digiere todo y empieza otra vez a tener dolor. Se despierta con dolor, desayuna y le pasa. Llega al mediodía, vuelve a tener hambre, almuerza y le pasa ligeramente. Y así va sucesivamente relacionado con la ingesta. Totalmente lo contrario, el diagnóstico diferencial de esta historia, de este relato, es el dolor
postprandial, que vamos a ver más adelante, que es el cólico biliar. ¿Sí? Doctor, el dolor de carácter biliar es el que duele después de la comida. Exactamente. Post ingesta, post comida. Es totalmente lo contrario al dolor ulceroso, que es así como estamos viendo acá. Dolor que calma con la ingesta. ¿Sí? Eso inmediatamente ustedes piensan que hay una úlcera gastroduodenal. No sabemos dónde, ¿verdad? Y una complicación de la úlcera es frecuentemente el sangrado o la hemorragia. O sea, estamos probablemente frente a una úlcera gastroduodenal complicada, ¿verdad? Ustedes saben que la úlcera puede infectarse, puede sangrar y puede perforarse. Esas tres complicaciones, bueno, vamos a ver más adelante. Ahora estamos hablando de semiología. Pero esta historia de dolor que calma con la ingesta es patognomónico de la úlcera. Y no se olviden porque se les va a preguntar. Entonces, epigastralgia de comienzo insidioso. Bueno, y este dolor nunca, nunca va a empeorar con la ingesta, sino que es al revés entonces. Bueno, siguiente lámina. Antecedente remoto a la enfermedad actual refiere dolor esporádicamente en el epigastrio desde hace un año, que aparece a la madrugada y mejora con el desayuno, para luego reaparecer a la media mañana y mejorar con el almuerzo. Luego desaparece por un tiempo. Muy bien. Así como estamos tratando de debatir, a eso se refiere entonces a que tiene periodicidad, sí que tiene periodos de ataque y periodos de calma. Entonces esto desaparece después, ¿vieron? O sea, el paciente está sano, no se va más al hospital ni a la consulta y él vive con su drama, vive con su patología, con su úlcera y después cada tanto vuelve a aparecer, pero después le pasa. A eso se refiere ritmo y periodicidad y que tiene ritmo con la comida, tiene ritmo. Entonces, cuando se le pregunte a qué se refiere ritmo y periodicidad, nunca se olviden que tiene relación con la ingesta y que tiene periodos de crisis y de ataque, y de calma, perdón, de ataque y de calma. Bueno, acá está relatando prácticamente lo que yo ya les adelanté, ¿sí? Como pueden ver, tiene un típico dolor ulceroso, ¿sí? Si pasamos a la siguiente lámina. Paso ya al examen físico, ¿verdad? Al interrogatorio Sí. personal. Bueno, antes de eso, acá ya habla del antecedente patológico personal. Antes de eso, acá, volvemos otra vez arriba. ¿Qué le agregarían a este interrogatorio? ¿Qué le falta a este interrogatorio? ¿Qué creen? ¿Qué de importante quieren preguntarle a este paciente que está sangrando, ¿verdad? Y que se les El grabe. color, Mm, el color de la sangre, o sea, si te viene un paciente y te refiere sangrado, sería importante preguntarle el color de la sangre, podría ser, para ver si no proviene del ano y todo, y eso. Muy bien. El color de la pérdida por recto o por ano nos orienta de dónde viene. ¿Está bien? Eso es cierto lo que dice Andrea. Entonces yo acá les pregunto, ¿cuándo es hemorragia digestiva alta y cuándo es digestiva baja? ¿Cuál es el parámetro? Néstor, pregunta para Néstor. Néstor, algo, una idea. ¿De dónde hasta dónde es? ¿No? María Eugenia. Sí, te dio la alta o la baja, doctor. Ambos. ¿Cuál es el parámetro anatómico entonces? Para que yo diga, Sí. aquí es alta y aquí es baja. Sí, según yo recuerdo, ¿verdad? Para hablar de una hemorragia digestiva alta, decíamos que es una hemorragia intraluminal, ¿verdad? Del tubo digestivo. ¿Y de dónde hasta dónde sería? O sea, entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, que también tenía otro nombre que era el ángulo duodeno-yeyunal. Esa es cuanto a la alta.
En cuanto a la baja, decimos entonces que es por debajo del ángulo de trace hasta el ano. Muy bien, gracias. ¿Otra persona que quiera agregar algo o está en desacuerdo con María Eugenia? Francisco, No, está bien, doctor. Eso es lo que nos dijo, nos había dicho el doctor Rodas. Por encima del ángulo de trace o por debajo del ángulo de trace. ¿escuché bien o dijiste no está bien? No, sí Escuché. está bien, Ah, claro, sí sí está está bien. bien. Sí está bien. Bueno, les cuento y grábense bien esto. Está bien el ángulo de trace y el parámetro. Pero ¿de dónde hasta dónde es lo que se equivocó María Eugenia? Desde la faringe, ¿sí? Desde la faringe, que es tubo digestivo, hasta el ángulo de trace es hemorragia digestiva alta. ¿Está bien? No es desde el esófago ni el esfínter esofágico inferior. Toda la hemorragia que está en la faringe, esófago, esfínter esofágico superior, inferior, estómago, por supuesto, hasta el ángulo duodeno-yeyunal, corresponde a una hemorragia digestiva alta. Y lo que está por debajo, entonces, como dijo Mario Eugenia, está súper bien, hasta el ano, hemorragia digestiva baja. Y ahí es donde cambia el color o la consistencia de la sangre, como dice Andrea, ¿sí? Cuando tenemos melena, significa que la sangre ¿es qué? Alta. Alta, es una hemorragia digestiva alta ya que recorrió todo el intestino delgado y el colon. Es sangre digerida, ¿sí? O que tiene un tiempo para formarse esa melena. Cuando tenemos hemorragia digestiva rojo rutilante, ¿qué es? Podría ser una hemorroides. O Muy sea, bien, pero de ¿cómo se ano. llama? Melena es hemorragia digestiva alta. Sí. Roja rutilante por recto o por ano es hemorragia digestiva baja, hasta demostrar lo contrario. Doctor, y después hay otra descripción que dice sangre roja vinosa mezclada con S, por ejemplo. Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama en terminología médica? Sangre roja vinosa. No es la ¿Pudiste irme? hematoquesia. Así mismo, la hematoquesia. ¿Y qué es la hematoquesia? ¿De hemorragia digestiva alta o baja? Y es baja ya, doctor. ¿Otra persona? La hematoquesia generalmente se refiere a la alta también, ¿sí? Es sangre roja vinosa que se, se vuelve, no llega a la melena por el número alto de peristaltismo del intestino. No llega a haber melena, pero sí hay una hemorragia importante y no llega a convertirse en esa hemoglobina, ¿sí? No llega a tener ese color característico ni esa descomposición característica en la melena que tiene olor, pero sí sangre roja vinosa característica, inclusive se le compara con el queso, ¿sí? Por eso Doctor, hematoquesia. eso se debe a que hay un aumento del peristaltismo intestinal también. Exactamente, a eso Sí. me refiero. Cuando tenemos, vamos a ver cuando lleguemos al examen físico, que puede haber ruidos hidroaéreos aumentados, por ejemplo, a eso se debe que podríamos tener hematoquesia también. Entonces, si ustedes pueden mirar su libro, van a ver que los principales motivos de consulta son melena, hemorragia digestiva alta, ¿sí? Y la hematoquesia, con mucha más frecuencia los dos primeros, ¿verdad? Los dos primeros. Bueno, eso tienen que dominar ustedes. Ustedes no pueden titubear con eso cuando se les pregunte qué es melena, qué es hematoquesia, ¿sí? ¿Qué es lo que sangra en la úlcera gastrodenal? ¿Cuánto por ciento? A ver si me estoy olvidando de algo acá. Y bueno, manejar bien la división. Eso vamos a ver esta tarde, ¿sí? En la hemorragia varicosa y no varicosa. Por supuesto, nosotros estamos hablando ahora de la hemorragia no varicosa que corresponde a las úlceras gastrodenales y al lado de las úlceras gastrodenales ya tenemos la gastritis, los tumores, la laceración o malformaciones vasculares que vamos a ir viendo hoy. Hoy vamos a enfocarnos en la no varicosa, que es la úlcera gastroduodenal. Bueno, yo me refería hace rato en las preguntas, ¿qué es lo que más le quieren preguntar a este paciente, verdad? Me referí al estado hemodinámico del paciente, ¿verdad? Imagínense que llega un paciente con una herida en la flexura del codo donde está
la vena o la arteria humeral. Y ahí mismo se divide en dos ramas, ¿verdad? Radial y cubital. Usted lo primero que van a hacer es vendar y tapar, ¿verdad? Y van a preguntarle cuánto sangró, ¿sí? Si se siente bien, si está mareado, si tiene repercusión hemodinámica, ¿verdad? ¿Cuáles son esas repercusiones hemodinámicas? ¿Quién se acuerda? Mareo. El paciente puede estar mareado de tanta sangre que perdió, ¿sí? Está mareado, está somnoliento, pudo haber tenido lipotimia, se cayó en el piso, se cayó y se levantó y no sabe por qué. Es porque sangró. En este caso que yo les referí, una herida en el brazo. Eso mismo ocurre, o peor aún, en un paciente con hemorragia digestiva. El paciente sangró en gran volumen y tenemos una clasificación acá. Hemorragia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, el peor de todo. La que puede llegar a perder hasta 3 litros de sangre. Ustedes tienen que preguntarle sí o sí acá, en el antecedente de la enfermedad actual. Neye Mareay Biocaray, te caíste, al familiar se cayó el señor, sí, se fue, cuando se fue en el baño de cuerpo, se levantó y se cayó. Es lo primero que te dice el paciente o el familiar. Es muy frecuente que el paciente sufra un deterioro hemodinámico por la pérdida de volemia, por la sangre que pierde. Y más todavía si es un paciente añoso, más de 60 años, el paciente rápidamente se deteriora. Entonces, a esta historia clínica le falta interrogar sobre su estado hemodinámico. Ustedes entonces con la simple conversación con el enfermo, pueden ya, vieron diagnosticar si es una úlcera, ¿sí? Pueden saber si es alta o baja, pueden saber cuánto sangró también con lo que yo le estoy diciendo ahora, ¿sí? Si se mareó, se cayó, tuvo eh, el famoso Joacerejela Petún, te dice el enfermo, ¿eh? Estuvo totalmente una pantalla negra de repente y se mareó y se sentó y después de un rato se recuperó, ¿verdad? Bueno, eso que quede claro, por favor, no se olviden nunca de interrogar cuando hay un paciente que sangra sobre el estado hemodinámico. Seguimos. Antecedente patológico personal: no hipertensión arterial, no diabetes, no asmática, no alérgica, refiere ingestión crónica de diclofenac por dolores articulares. Antecedente patológico familiar: padres fallecidos, no conoce la causa. Bueno, muy bien. Eh, a ver un poco, acá tenemos que preguntar, sí, ¿cuáles son los factores de riesgo? Acá es donde llegamos a los factores de riesgo del enfermo con una hemorragia digestiva. ¿Alguien se acuerda de la clase de lo que yo le estoy diciendo? AINES. Muy bien, el consumo Diclofenac es AINES. crónico de AINE. Mm. Muy bien, consumo crónico de AINE. Otro factor de riesgo. A ver, La alimentación. O sea, podría ser el mate. No, 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 no. Me equivoqué. Acá, doctor, no le preguntamos a la señora también si ella estaba quista. Eso yo no, puede ser también irritante este. sí, Si consume bebida alcohólica y cuál, de qué tipo, porque la cerveza no es un factor predisponente, sino el whisky, caña, podría ser. muy bien, puede ser más bien dirigido hacia un patrón etílico, va más hacia la otra variedad de sangrado que es la varices esofágica por hipertensión portal. Puede ser una gastritis, pero el enfoque del interrogatorio de nivel de alcoholismo va más hacia un sangrado digestivo alto por varices o por varicosidad. Ustedes pueden ver en el texto del profesor enumera perfectamente tres cosas nomás en cuanto a úlcera gastroduodenal, ¿sí? Uno es el AINES, ¿sí? El consumo de AINES, que inclusive puede llegar a sangrar hasta el 50-70%. El 50% de los pacientes que consumen AINES van a tener un episodio de sangrado digestivo por úlcera, ¿sí? Y para eso usted tiene que tener siempre abierto el panorama. Si tu paciente es un enfermo con una fractura de tobillo,
o una señora de 70 años con una fractura de cadera, ¿sí? Está encamado, sí o sí está consumiendo AINE hace rato, ¿verdad? Un paciente que tiene algún dolor crónico articular, una patología crónica, artritis reumatoidea o cosas así, son pacientes con alta probabilidad de tener complicaciones o ser un factor de riesgo, además del consumo de AINE, ¿verdad? Tenemos una sarta, ibuprofeno, diclofenac, aspirina, que no es, aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿verdad? El otro factor de riesgo que le sigue es la edad. Personas mayores de 60 años ya es un factor de. No podemos comparar un señor, una señora o un paciente de 60 años para arriba con un jovencito, ¿verdad? Es un factor de riesgo. Una hemorragia grado 1 ya le va a descompensar, ya nos va a destruir el paciente y ya probablemente tengamos que meterle a una unidad de cuidado intensivo. Ese es el segundo factor de riesgo. Y el tercero, ¿quién me puede decir el tercero? El Helicobacter pylori, ¿no? Muy bien, puede ser el Helicobacter pylori. Una infección por la bacteria que predispone a la formación de la úlcera, ¿verdad? Bueno, el tercer punto que habla el libro dice taras concomitantes y habla de la edad y de enfermedades cardiovasculares y reumáticas. Estamos. Justamente vuelve otra vez a enfocar en las enfermedades reumáticas, por supuesto, por el consumo crónico de corticoides, por ejemplo. Un paciente que consume corticoides tiene alterada la barrera gástrica, ¿sí? Recordemos que en el estómago hay una barrera de equilibrio ácido básico, ¿verdad? Y esto puede estar afectado en los pacientes con esta patología, ¿sí? Bueno, perfecto. Y es más frecuente en el varón, ¿verdad? 2 o 3 a 1. Eso es importante también recalcar. Bueno, eso tienen que tener bien en claro acá, a la hora de preguntar sobre antecedentes patológicos personales. Entonces acá tenemos que el paciente no es hipertenso, no es diabético, asmático, ¿sí? Solamente tenemos el consumo de diclofenac y hay algo que falta preguntar que yo siempre le digo a ustedes. ¿Qué falta preguntar acá? Además de lo que dijo la compañera sobre el consumo de tabaco, hay otra cosa importante acá en antecedentes patológicos personales. ¿No era el mate, doctor? ¿O También puede ese ser el era? mate. Ujú. El mate sí, entonces esos serían hábitos tóxicos, ¿verdad? Doctor, y una úlcera por estrés, si es que, por ejemplo, no sé, sí, estoy pensando así, Está bien, perfecto, es cierto lo que decís. ¿En quiénes vamos a ver una úlcera por estrés? y puede depender, por ejemplo, de su ocupación laboral, ¿verdad? O si el paciente, por ejemplo, está en UTI, ¿verdad? O Eso sea, sí, varios factores, sí, UCI. eso Ujú. sí, eso tiene mucho que ver con lo que estás tratando de enfocar. Un paciente con una patología, volvemos otra vez a taras concomitantes. Un paciente que está encamado crónicamente, que está hospitalizado hace rato ya, más todavía si está en terapia, puede tener perfectamente una úlcera. Pero lo que yo le pregunté es, en antecedentes patológicos personales, siempre las historias clínicas vienen sin preguntarle si el paciente ya se operó o no, por ejemplo. Entonces ahí hay que poner, niega cirugías previas, ya fue operado, por ejemplo, cirugía de apendicitis aguda hace 10 años, cirugía de vesícula biliar hace 25 años, cirugía de esófago que salta ahí como un dato súper importante, ¿verdad? ¿Está bien? Eso es muy importante. Antecedentes quirúrgicos del paciente. A eso también le falta. Entonces, dos cosas ya le estamos corrigiendo a nuestra historia. ¿Seguimos? Hábitos fisiológicos. Alimentarios, buena en cantidad y calidad. Refiere a acidez permanente desde hace 2 años. Urinarios normales, defecatorios normales hasta la aparición de melena. Ginecológicos, menopausia desde hace 3 años, 4 hijos sanos y de parto normal.
Bueno, entonces, eh, María Eugenia, ¿qué es lo que te llama la atención de esta lámina? Y Hay, acá sí, su hábito defecatorio, ¿verdad? Acá la melena habla mucho, ¿verdad? Me llama mucho bueno, la atención. sí, apareció la melena, La entonces acidez también, esa acidez hay, permanente. Ujú. Ambas cosas me llaman mucho, sí, la atención. perfecto, muy bien, saltó un dato importante acá en el interrogatorio, de que el paciente tenía ya una molestia de acidez permanente, dice. ¿Usted qué les parece que es eso? El dolor tipo quemante, doctor. Eh, Dolor, pero ¿en qué ente le engloban? Por ejemplo, ¿es un reflujo gastroesofágico? Una pirosis. Podría ser una gastritis. Muy bien, puede ser gastritis, pero el paciente refiere que tiene acidez permanente, dice, o sea que tiene una molestia en el epigastrio que eh, no podemos así a simple, con estas preguntas tan cortas, definir dónde es, ¿verdad? Porque ahí ya Tendríamos, podemos relacionar, por ejemplo, con el consumo de AINE, porque por el ambiente ácido que hay dentro del estómago. exactamente, podríamos relacionar porque hay un desequilibrio a este nivel. Ustedes saben que normalmente tiene que estar todo en equilibrio para que esto no ocurra, ¿verdad? Bueno, entonces, este paciente puede tener eh, lo que ellos refieren como acidez, ¿verdad? El reflujo o la subida del líquido gástrico hasta la primera parte del esófago. Y puede referir de esta manera, ¿verdad? Siendo obviamente indicatorio de una, un aumento o un descenso, mejor dicho, del pH gástrico que ya nos estaría llamando la atención. Cuando el paciente refiere ese dolor retroesternal, esa pirosis que dijo la compañera, o esta acidez, obviamente enfocamos ya el lado gástrico, ¿verdad? Con el Helicobacter pylori también podría correlacionarse, doctor. Sí, cierto, muy bien. Seguimos. Aspecto general y signos vitales. Paciente de sexo femenino, lúcida, colaboradora, adopta el... Esa sigla, profesor, no Decuito dorsal activo indiferente. es. Llama la atención la palidez cutánea o mucosa. Impresiona ser portadora de una afección aguda. Signos vitales, presión arterial 100/60. El otro, Pulso. pulso 102 por minuto y frecuencia respiratoria 24 por minuto. Y el de abajo, Temperatura axilar. temperatura axilar 37,4. Bueno, ¿qué significa Karen decuito dorsal activo indiferente? La verdad que no sé, doctor. Cecilia. Tampoco sé. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo se llama esta parte de la historia clínica? Esta es la famosa ectoscopía, a la ectoscopía. Y describimos lo que el paciente nos parece, ¿verdad? Si es un paciente agudo, un paciente crónico, ¿verdad? Y un paciente con una patología aguda, ¿verdad? Decuito dorsal activo indiferente significa que el paciente está acostado. Decuito dorsal con la cabeza arriba, la espalda sobre el colchón, se pone hacia la derecha, no le duele nada, se pone a la izquierda, no le duele nada, se pone de boca abajo, no le duele nada. Está en el decuito dorsal activo indiferente. Puede ponerse donde él quiera, significa activo. Ponete a la derecha, ponete a la izquierda, se pone. Distinto a un paciente, por ejemplo, con una apendicitis aguda, que no puede acostarse sobre el lado derecho, ¿verdad?
No puede luego acostarse de boca para abajo y no puede acostarse en decúbito dorsal derecho, por ejemplo. No puede adoptar. Es por eso que describimos esto, ¿verdad? Entonces, un paciente que probablemente su problema no esté, ¿sí?, en el abdomen de alguna manera, ¿sí?, puede acostarse y tomar la posición que él desea sin problema, ¿verdad? Bueno, y llama la atención la palidez cutánea mucosa, justamente lo que yo les había dicho hace rato a ustedes, que faltaba interrogar sobre el nivel de pérdida o estimar la pérdida de líquido o de sangre en este caso, ¿verdad? El examen físico acá salta, ¿sí?, que hay palidez cutánea mucosa que nos indica, ustedes saben, ¿sí?, una pérdida importante de sangre. Un paciente pálido, blanco, sudoroso, diaforético, dice el libro, ¿verdad? Diaforesis le dice cuando hay sudoración profusa. Hay una pérdida importante de volemia o de sangre, ¿sí? Y acá tenemos un paciente que está así y pueden ver sus signos vitales. Francisco, ¿qué te parece su PA? ¿Está bien o está mal? Yo creo que su presión arterial está levemente disminuida. Y Está disminuida. tenemos una frecuencia cardíaca aumentada y la frecuencia respiratoria también. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que está? ¿Qué te indica esto? ¿Qué te indica esto? Hipovolemia, doctor. Hipovolemia, una pérdida de líquido o de sangre. En este caso ya tenemos la historia que perdió melena, ¿verdad? Sangre. Entonces, ustedes pueden ver que la presión arterial se mantiene relativamente en rango, pero pueden ver que el pulso, que es la frecuencia cardíaca, ya se está alterando, ya hay taquicardia, ¿verdad? Y la taquicardia es un mecanismo compensatorio, busca estabilizar al paciente y empieza a subir. 104, 105, 110, 120. Busca el corazón de alguna manera, latiendo cada vez más rápido, compensar esa pérdida de líquido y llevando sangre a toda velocidad, por decirlo así, a los órganos. Entonces, lo primero que ustedes van a ver en un paciente que sangra es taquicardia, ¿sí? Taquicardia. En general eso es. Hay otras cosas que se alteran antes, pero para hoy tienen que aprender que la presión arterial puede estar inclusive normal. 120, 12, 8 puede estar. Y ya puede tener 101, 102 frecuencia cardíaca. Algo anda mal. El paciente perdió sangre y está buscando compensar. Seguimos, por favor. Examen de la región afecta: abdomen, inspección abombado, simétrico, cicatriz umbilical normal, distribución pilosa normal, palpación blando depresible, levemente doloroso en epigastrio, no visceromegalia, percusión y auscultación normales. Perfecto. A ver, María Eugenia, ¿nos ayuda el examen físico en una hemorragia digestiva alta o no? Em, Va a haber algo espera. así muy llamativo que me diga, este paciente está sangrando o no. Más bien para evaluar el estado general. A ver, Ana, ¿nos ayuda o no el examen físico abdominal? No nos ayuda tanto. Ujú. ¿Otra persona? Y no aporta muchos datos, doctor. Asimismo, el examen físico puede estar normal o puede estar alterado, ¿sí? Puede estar totalmente normal y hay una hemorragia cataclísmica dentro de ese paciente. ¿Cuándo lo que nos ayuda el examen físico? Estamos hablando de úlcera gastroduodenal. A nosotros nos va a ayudar, por ejemplo, el primer contacto en la inspección, verle la cara al paciente, la palidez cutáneo mucosa. Sí, a la inspección estamos. Vamos a la palpación abdominal. Pueden ver blando, depresible, levemente dolor en epigacho, no visceromegalia. En el paciente que sangra, por ejemplo, por varices esofágicas, ¿cómo va a ser el abdomen? ¿Qué suele tener?
es distinto, ¿verdad? ¿Qué suele tener? El paciente por varices esofágica luego es por hipertensión portal. El paciente tiene ascitis y el abdomen es abombado. La cicatriz umbilical es evertida hacia afuera. Un paciente con cirrosis, doctor. Exactamente, es un paciente con cirrosis. Es ahí donde hay diferencia. Sí, ahí yo puedo decir, este paciente es una, más todavía voy cerrando el círculo, ¿verdad? No es una úlcera, perdón, no es una varices esofágica, sí es una úlcera. El paciente con varices tiene eh, circulación colateral, por ejemplo, ¿verdad? Y este paciente no. Es ahí donde me sirve el examen físico, ¿sí? O sea, el examen físico abdominal en la úlcera gastrodenal no aporta muchos datos, ¿sí? No aporta. O sea, ¿qué significa eso? Tengo que hacer bien. Pero si es normal, la panza está blanda, depresible, excavada, no significa que ahí adentro haya una úlcera sangrando, un Forres 2A, por ejemplo, ¿verdad? Que es la clasificación de Forres, Andrea. Doctor, sí. Disculpame, doctor, salió Clasificación de entrecortado. Forres. Ah, sí, ¿Te acordás de la sería el grado de afectación, Ujú. de qué grado de capa está afectando. Otra respuesta? No me gusta tanto esta. ¿Qué es Una la clasificación en grado de la hemorragia digestiva alta. clasificación endoscópica? Por Sí, sería la endoscopía. valoración del pronóstico de la endoscopía, ¿verdad? Y ahí le dividían dos. Sí, Clasificación endoscópica para hemorragia digestiva alta. Ese es. Así nomás. Endoscópica para hemorragia digestiva alta. Esa es la clasificación de Forres 1, 2 y 3 que vamos a ver esta tarde. Bueno, entonces acá tenemos el examen físico. Prácticamente no hay nada, ¿sí? Percusión y ocultación normal. Y sí, pueden ver que hay leve dolor, ¿verdad? O sea que prácticamente ningún dato importante. Siguiente. Tacto vaginal, introito amplio, temperatura conservada, cuello de orificio transversal, no signo de Frankel, no se palpan tumoraciones, tacto rectal, esfínter de tonismo conservado, mucosa rectal lisa, no dolor en fondo de saco de Douglas, se retira S de color negruzco con el guante. Bueno, dice Cecilia, ¿qué es el signo de Frenkel? Bueno, todos los pacientes que van a venir junto a nosotros para descartar una patología quirúrgica, ¿sí? Van a tener que ser sometidos al tacto vaginal y rectal. Muy importante, importantísimo, ¿sí? De ahí viene el famoso dicho del que no mete el dedo, mete la pata. Estamos. O todo examen físico termina con un tacto rectal y vaginal. Ahora, obviamente esto es previamente conversado con el enfermo, hay que tener la autorización del enfermo, se conversa, se le explica para qué es, y el enfermo tiene que aceptar y acceder a esto. ¿Verdad? ¿Puede no acceder? Claro que puede no acceder. Entonces, se escribe en la ficha, el paciente fulano de tal eh, se niega al tacto rectal y se niega al tacto vaginal a pesar de las explicaciones médicas que se le dio, ¿verdad? Por ejemplo, eso se escribe y ya está. Pero esto, por ejemplo, tuvimos casos en el hospital donde yo estoy, donde el médico, el R1, por ejemplo, sin previo aviso se va y le hace un tacto rectal. Por supuesto que le da una patada al enfermo, ¿verdad? Bueno, todo eso son detalles importantes que tenemos que ir madurando, ¿verdad? En la práctica, cuando volvamos de alguna manera a la normalidad, son cosas que se aprenden únicamente de frente del paciente, ¿verdad? Y el signo de Frenkel es dolor a la lateralización del cuello uterino, ¿sí? Se hace un tacto rectal y se lateraliza a ambos lados el cuello uterino y produce dolor. Y eso indica generalmente una infección o líquido libre en el Douglas
¿sí? Una famosa enfermedad pélvica inflamatoria, o la EPI, se caracteriza por Frenkel positivo, por ejemplo, ¿verdad? Con el tacto vaginal yo toco también el fondo de saco. El fondo de saco eh, vesical, recordemos que el fondo de saco de Douglas es entre el recto y el útero en este caso. La mujer tiene dos fondos de saco. Uno anterior, delante del útero, y entre la vejiga del útero, y otro fondo de saco entre el útero y el recto. Con el tacto vaginal yo toco el fondo de saco anterior, que es vésico uterino, ¿está bien? Y ahí se busca eh, siembra peritoneal, por ejemplo. Se siente un peritoneo rugoso o ganglios, ¿sí? Además del Frenkel se busca eso ahora. Y en el tacto rectal, por supuesto, se hace la palpación del fondo del saco de Douglas, se busca también ganglios, tumoraciones, rugosidades a nivel de peritoneo que me puede enfocar o avisar de que hay una siembra peritoneal, un cáncer, un tumor, ¿sí? Un tumor de ovario, por ejemplo, perfectamente yo voy a palpar por esta vía, ¿verdad? Tanto rectal como vaginal, ¿está bien? Y son hallazgos muy importantes, imagínense, un hallazgo casual, un tumor a ese nivel, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, se vuelve a constatar la melena, ¿verdad? Ese es de color negruzco. Bueno, este es un clásico, ¿verdad? Un paciente que llega te refiere que tiene melena, ¿sí? Yo estoy en la urgencia y lo primero que tengo que hacer es hacer el interrogatorio rápido y por supuesto terminar con un tacto rectal para que yo certifique que eso es melena, ¿sí? Si yo meto el dedo y sale, por ejemplo, ese marrón oscura y el paciente escuchó, leyó con el doctor Google, ¿sí? De que la S puede estar de color oscura, viene y dice que es melena y no es melena, ¿verdad? Entonces ustedes siempre tienen que cerciorarse y ustedes mismos hacer el tacto rectal y ver qué color es. Tiene color de bleque, generalmente negro. El bleque es el asfalto nuevo, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que corroborar lo que dice el paciente y asegurar, ¿verdad? Siguiente. Examen por aparatos y sistemas. Eh, Cardiovascular, pulso 104 por minuto, isócrono y sincrónico, no soplos ni galope. Respiratorios semiológicamente normales, piel y faneras, palidez cutáneo mucosa, resto normales y diagnóstico. Sí. ¿Qué diagnóstico, Karen, le pones a este paciente? Una hemorragia digestiva alta. Perfecto, muy bien. Una hemorragia digestiva alta. Así mismo. De probable origen gastroduodenal sería. ¿Por qué probable? Porque nosotros ahora tenemos todo el armamento semiológico para pensar en una úlcera gastrodenal y ahora para eso le vamos a pedir los laboratorios y los métodos auxiliares de diagnóstico. Estamos entonces, diagnóstico de hemorragia digestiva alta de probable origen gastroduodenal. Bueno, y acá pueden ver en el examen por aparato y sistemas, sí está taquicárdico el paciente, sí, no hay soplo, no hay galope, el aparato respiratorio está normal y sí otra vez se vuelve a ver que está pálido. Si está pálido el paciente, ustedes pueden ver que se pone como cruces. Una cruz es ligeramente, dos cruces un poco más, tres cruces muy pálido y cuatro cruces ya habla de una palidez marcada. Bueno, entonces, laboratorialmente a este paciente, Francisco, ¿qué le vas a pedir? Un hemograma, doctor. Hemograma, ¿para buscar qué? Y el conteo de lo que es la hemoglobina y todo eso. Excelente, para buscar la hemoglobina. Después, otra cosa, ¿qué te parece que hay que pedirle? En sangre. Todo lo que es de rutina, ¿verdad? Hemograma, glicemia, urea, creatinina. Sí o sí. Urea, creatinina para ver el perfil renal. ¿Y cuál es el método auxiliar por imágenes? Es el gol estándar de esta patología. Pregunta oh, para Néstor. A ver, Néstor, si podemos cerrar la mañana, Néstor.
Néstor No Yosemite. escuché la pregunta, doctor. Me sale tan recortado porque estoy con problemas de internet. Bueno, pregunta para María Eugenia. ¿Me escuchas? Acá estoy, Doc. ¿Qué le vas a pedir, por ejemplo, a un amigo tuyo de infancia y te dice, doctora, ¿qué me puedo hacer para saber dónde es lo que está mi problema? Em, y en este caso, yo estaría pensando en endoscopía. Muy bien. Endoscopía digestiva alta se llama. EDA. Ujú. La Sí, famosa EDA se le pide al paciente. ¿Sí? Esa endoscopía se realiza bajo anestesia general. ¿Alguien ya se hizo endoscopía acá en este grupo? ¿No? doctor, ¿te puedo ¿Nadie? preguntar algo? Sí, No, claro no que tiene sí. mucho que ver con el tema, pero viste que hablas de la anestesia general. Cierto que es muy riesgoso hacerse anestesia general, que vos nunca vas a saber cómo puede reaccionar el paciente. Sé que puede tener reacción adversa o algo. Yo tenía entendido, o sea, que era un procedimiento un poco riesgoso. ¿Está en planes de una cirugía, María Eugenia? ¿O no? Un familiar, Un familiar. sí. Sí, eso era antes, chicos y chicas. Eso era antes que había riesgo. Hoy en día la medicina de anestesia, los médicos anestesiólogos están muy avanzados, tienen drogas muy buenas. Y hay drogas que al retirarle la vena ya se despierta al paciente como si fuera nada, no le duele nada. ¿Sí? Yo tengo pacientes eh, que se levanta y no le duele absolutamente, no se acuerda nada, parece que dormí la siesta, te dice. Sí, por supuesto, tiene que ver mucho la experiencia del anestesiólogo, qué tipo de mezcla utiliza. Sí, hay medicamentos para anestesia que son mucho más cruentos, por decirlo así, que tarda, por ejemplo, el paciente para despertarse o que le duele después del postoperatorio, ¿verdad? Sin embargo, las drogas nuevas son impecables, ¿verdad? A mí me consta y les digo que no hay ningún riesgo, ¿verdad? Tanto así de que nosotros, por ejemplo, en la urgencia estamos haciendo laparoscopías diagnósticas. ¿Qué significa eso? Metemos una cámara en el abdomen para ver qué hay y si no hay nada, sacamos y le despertamos al paciente como si nada y el paciente se va de alta al día siguiente, ¿verdad? Eh, o sea, se le está durmiendo al paciente gracias a esta tecnología a diestra y siniestra prácticamente, ¿verdad? Sin ningún problema. No sé si Gracias, responde a Doc, tu por el pregunta. dato. Sí, muchas gracias. Estoy más tranquila ahora. Bueno, qué suerte. Y bueno, nos vemos a las 14:30 horas, chicos. ¿Está bien? Dale, doctor. Gracias, doctor. Muchas Dale, gracias, pongan Doc. presente, por favor. Chau, chau. Gracias, doctor. No, Chao. chau, chau.